y la psicología conductual. Entonces, uno de ellos tenemos ¿no? El abordaje cognitivo que se centra en los procesos mentales, ¿no? En los procesos mentales que tienen que ver con la percepción, la memoria, la atención, el pensamiento, a diferencia del conductual que se enfoca más en los comportamientos observables y en los factores ambientales. Entonces, las teorías cognitivas para el aprendizaje se fundamentan, ¿no? En el procesamiento de la información. Todo tiene que ver cómo nosotros procesamos estas informaciones, ¿no? En el campo de la educación existen diferentes enfoques y teorías que buscan comprender cómo las personas aprenden y cómo se pueden mejorar los procesos de enseñanza. La semana pasada indicábamos que por años en el Perú, en la educación pública, se trabajaba con el enfoque conductual. La profesora quería que eh, se repitan las conductas de puntajes altos, entonces habían premiaciones, reconocimientos en público, y si querían eliminar una conducta, había estímulos punitivos, ¿no? Estímulos que causaban dolor, y por eso se utilizaba mucho eh, el castigo físico para aquellos estudiantes que sacaban una puntuación baja, con la finalidad de eliminar esa conducta. Sin embargo, ahora los tiempos han cambiado, ya por leyes ya no se le puede castigar de manera física al estudiante y entonces han aparecido instituciones que buscan más estimular el pensamiento, la comprensión, la percepción, la capacidad de memoria, porque ellos van a ayudar a que las personas puedan aprender. Buscan que se mejore el procesamiento y les enseñan técnicas para organizar la información, cómo la puedo asimilar y cómo esto lo puedo utilizar para resolver algunos problemas o situaciones de la vida real. Es como introducción y la pregunta es, ¿cómo aprendemos? ¿Qué técnicas utilizamos para aprender algo? Ustedes que están en la etapa de almacenar la mayor información posible previo a un examen de admisión. El temario del día de hoy tenemos la definición, tenemos las teorías, el aprendizaje observacional, las estrategias de aprendizaje, la metacognición y tenemos el aprendizaje autorregulado y cooperativo, ¿no? Es el aprendizaje cognitivo. Los psicólogos cognitivos reconocen la importancia eh, de cómo procesar la información para poder nosotros aprender algo. Y eso es enfocarnos en los factores internos, aquellos factores que no se observan, aquellos factores eh, que influyen. Y para ello tenemos como factores la motivación, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje y la memoria. Desde una mirada cognitiva, el aprendizaje se define como cambios que ocurren en los procesos mediadores. ¿En cuáles procesos? En la atención, en la percepción. Si aprendo cómo mantener la atención eh, mayor tiempo, me va a permitir un mejor aprendizaje. Si logro
desarrollar mi capacidad de memoria, si logro poder recordar información con mayor velocidad, esto me va a permitir tener un mayor aprendizaje. Y esto tendrá que ver con cómo yo proceso la información mediante estos mediadores, mediante estos factores mediadores. Y para ello puedo tener yo, primero, la información sensorial, el estímulo, lo que yo quiero aprender. Pasa por los factores mediadores y luego se va a ver una respuesta, una conducta observable, que sería la capacidad para poder, o la capacidad que he tenido para poder lograr un aprendizaje. Entonces, para ello hay que estimular y desarrollar los procesos mediadores. Este es un proceso que tiene su tiempo, que cada sujeto desarrolla su propio tiempo. Algunos llegan a desarrollarlo con mayor velocidad, otros les cuesta un poco más de tiempo. Y para ello tenemos algunas teorías que se sustentan en, en el aprendizaje. Una de ellas es la teoría gestáltica, ¿no? La teoría gestáltica ha aportado a la psicología eh, desde varios factores, pero la que vamos a ver hoy día justo es la parte del insight, ¿no? El parte de darse cuenta. Entonces, y la escuela gestáltica, una de las principales aportes que ha realizado la teoría cognitivista, sostiene que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización. Un proceso de organización, un proceso de reorganización también, porque podemos tener una forma de trabajar, pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta que podemos utilizar técnicas, podemos utilizar estrategias. Y entonces de esa manera nosotros organizamos la forma de aprender, reorganizamos cognitivamente las estrategias. Cada individuo juega un rol activo agregando algo a la percepción también, de tal manera que se puede percibir como una unidad o una totalidad, ¿no? Que es lo que busca la gestáltica. Sí. Y dentro de la gestal nosotros podemos tener experimentos que han realizado con animales para ver cómo va el aprendizaje, cómo empiezan ellos a relacionar cierta información y cómo procesos cognitivos como la memoria, la atención, la percepción les han ayudado a poder trabajar y desarrollar, solucionando problemas, viendo alternativas de solución, ¿no? Es como se formula una pregunta a un estudiante y al no encontrar la solución, algunos desisten momentáneamente, otros no desean continuar. Sin embargo, hay personas que luego de un tiempo hallan el sentido, ven la forma, la manera, investigan, buscan y tratan de encontrar la respuesta correcta. Es- Y para ello tenemos también otras teorías como el procesamiento de la información, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo y el aprendizaje observacional, ¿no? Dentro de las teorías del procesamiento de la información, eh, al comparar
¿no? Y nuestros factores cognitivos, ¿no? Como una computadora. Entonces, ¿por qué? Porque eh, se puede aprender a procesar información, almacenar información, a recuperar esa información en la memoria de corto plazo, en la memoria de largo plazo, y se sigue una serie de secuencias para poder llegar a aprender o a solucionar un problema. Tenemos el registro sensorial, el estímulo de una nueva información, hacemos uso de nuestra atención, fijamos, filtramos eh, lo que es para nosotros relevante. Luego tenemos una percepción que es la interpretación. Esta información es relevante, esta información me va a servir para mi meta, que es ingresar a la universidad, esta información me va a servir para mi examen. La memoria voy repasando, voy practicando, voy haciendo uso de esta información para que quede almacenado en la memoria de largo plazo. Luego intento recuperarlo. Al momento de recuperarlo lo voy practicando para que al momento de recuperar sea más rápido la información. Esta información que he almacenado y que recupero me permite crear pensamientos, me permite crear conceptos, me permite crear mi propia definición, me permite definir con mis propias palabras. Por lo tanto, voy a poder tomar decisiones ante una situación que yo requiera de esa información. Por eso que el aprendizaje en base a metáfora computacional, la cual establece una analogía entre el funcionamiento cognitivo y los procesos que ocurren en una computadora. Y esto va a depender del uso, ¿no? Mientras más practiquemos, mientras tratemos de hacer uso de estos recursos cognitivos que tenemos, la información va a poder procesarse, almacenarse, recuperarse con facilidad, ¿no? Entonces, cuando estoy desarrollando mi examen de admisión, tengo el estímulo sensorial, hago uso de mi atención, percepción y en algunos casos la recuperación tarda. Estoy desarrollando una pregunta y yo digo, esta pregunta yo la sabía, ¿no? Yo sabía esta pregunta, yo sabía esta fórmula y en ese momento empiezas a recuperar la información. Pero para el tiempo que tienes, de 2 minutos, de 3 minutos para poder recuperar la información, te das cuenta que no consigues recuperarla con facilidad. Algunos la recuperan vagamente y entonces por el tiempo y por la circunstancia en la que te encuentras, dejas esa pregunta y continúas con la pregunta que tú dominas, que tú puedes recuperar la información con mayor facilidad, pero existen también personas que recuperan la información, ¿no? Que han hecho un buen uso de la atención, la percepción, la memoria, y entonces con mayor facilidad recuperan esa información. Entonces los procesos cognitivos ocurren en serie, ¿no? En secuencias. Y estas secuencias en algunos casos son segundos para llegar a tomar una decisión y poder indicar cuál es la alternativa correcta.
Para mí la alternativa es esta, por todo el procesamiento de información que ha pasado en tu cerebro. Tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Brunner, ¿no? Nos dice que el aprendizaje es la formación permanente de estructuras cognitivas, ¿no? Como conceptos y habilidades para resolver problemas. Para ello, Brunner nos dice que el aprendizaje eh, nos permite desarrollar conceptos y habilidades para resolver problemas. De acuerdo a esta teoría, el estudiante debe mm, construir, ¿no? Conceptos académicos, desde lo específico hasta lo general. El razonamiento inductivo consiste en la formulación de reglas, conceptos y aprendizaje en casos particulares. Cada uno aprende a su forma, cada uno aprende a su manera, a su ritmo, ¿no? Que ese ritmo lo puede mejorar, sí. Que ese ritmo puede agilizarlo también. Entonces, el aprendizaje es el descubrimiento que la persona hace por sí mismo, a partir de las tareas de búsqueda que le encargan, ¿no? Su propio ambiente. Entonces, en este proceso el aprendizaje seguirían secuencias. Y esta secuencia es: recojo información, organizo los datos y hago la representación en mi entorno. De toda la información que yo tengo, eh, ¿cuál me puede servir para solucionar mis problemas? ¿No? Debido de todo lo que yo estoy observando a mi alrededor, ¿no? Y eso le puede estar pasando a ustedes. Voy recogiendo información, ¿no? En mi centro pre, mediante las redes sociales, canales de YouTube, libros, sugerencias de amigos, grupos de estudio, y voy recogiendo información. Algunos me enseñan unas técnicas, otros me enseñan ciertas estrategias, ¿no? Algunos profesores me explican de una forma, compañeros que ya ingresaron a la universidad me enseñan de otra manera, y yo recojo la información. Recojo, la organizo, la proceso y yo la adapto. Yo la adapto a lo que estoy viviendo, lo adapto a mi entorno. Y entonces eso me va a permitir formar conceptos, una construcción inductiva, ¿no? Casos específicos. Algunos dirán, mira, esto me sirvió. Ah, ok. Luego otro compañero me dice, yo utilicé esta estrategia. Ah, ya. Otros dicen, yo te recomiendo estudiar de esta manera. Otros te dicen, hazlo de esta forma. Entonces, de acuerdo a los casos específicos, yo voy construyendo mi propia forma de aprendizaje. Entonces, construcción inductiva, ¿no? De lo específico a lo general. Desde un caso práctico, voy generalizando mis métodos. También en la formación de concepto, y el facilitador ayuda al entorno. Por eso que algunos buscan cómo aprender con un facilitador, con un orientador, ¿no? Y el estudiante, en este caso la persona, descubre el conocimiento. Los casos prácticos, la facilitación y el descubrimiento.
Luego tenemos el aprendizaje significativo. Yo tengo mis saberes previos. En el significativo, eh, por recepción se produce al relacionar de forma sustantiva un conocimiento nuevo con las ideas preexistentes, ya con mis saberes previos en la estructura cognitiva, en este caso el sujeto, le otorga un nuevo sentido al nuevo aprendizaje, ¿no? Lo cual es el anclaje, ¿no? Pues, voy relacionando el conocimiento nuevo con el conocimiento preexistente, ¿no? Entonces dicen, relaciono esta teoría con esta, ya tengo yo conocimientos previos, ya había leído un libro, ya había leído un material, y ahora que me lo están explicando mejor, ya puedo relacionar esta información que tengo con esta información nueva. Hago eh, un comparativo, lo uno, saco mi propia versión, ya hay un anclaje. Los nuevos contenidos se integran al conocimiento ya existente en la memoria del sujeto. Y este nuevo conocimiento va a permitir hacer una reestructuración al conocimiento que preexistente, voy a poder jerarquizarlo, voy a poder colocarle niveles de abstracción, voy a poder generalizar, voy a poder desmenuzarlo, porque ya tengo un conocimiento previo y esto se une al nuevo conocimiento. De las características del aprendizaje significativo pueden ser de manera inductiva, de lo específico a lo general, puede ser también de lo general a lo específico. Entonces, la información nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente, fomenta en el sujeto una actitud y una disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje. Entonces, en el aprendizaje significativo, la persona o el sujeto observa, ¿no? Y analiza con qué información quedarse, la contrasta con la que ya existe, la unifica y le permite solucionar ciertos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Vienen con conocimientos previos de sus colegios, unos vienen con conocimientos previos de las academias y con el conocimiento que les brinda el centro pre, tratan de unificarlo, ¿no? Tratan de unir, tratan de unirlo, tratan de compararlo, tratan de darle forma y obtener un nuevo conocimiento. Y luego tenemos el aprendizaje observacional, ¿no? Este aprendizaje observacional, el mismo nombre lo dice, vamos a hacer uso, ¿no? De los sentidos. Entonces, para ello tenemos uno de los referentes, ¿no? Albert Bandura, que nos habla que este aprendizaje también es conocido como el aprendizaje social, el aprendizaje imitativo o el aprendizaje vicario, ¿no? Según esta teoría, la adquisición del aprendizaje depende principalmente de la atención puesta en el comportamiento de otras personas.
y este nos puede servir eh, para aprendizajes más prácticos, más operativos, donde hacemos uso de la parte motriz. Entonces, hay personas que aprenden el uso de la construcción o técnicas de construcción observando, ¿no? Entonces, ingreso a un grupo de trabajadores, inicio en mi calidad de ayudante, pero voy observando y voy preguntando y voy observando y voy preguntando. Me dan la oportunidad de poder eh, construir una pared y ahí voy observando y voy aprendiendo, ¿no? Lo mismo sirve para conducir un auto. Por observación voy observando y voy practicando. El aprendizaje por observación ha sido confirmado en un experimento en que los niños que ven a una persona adulta pegando, tirando al suelo, dándose patadas con un muñeco, ellos aprenden esta manera de solucionar problemas. Otros hacen uso de la atención, retención de información, reproducir esa información y luego la retroalimentación. En la observación, eh, prestar atención, percibir las características básicas del comportamiento, cómo lo hacen, por qué lo hacen, de qué forma, en qué momento, en qué circunstancias. Luego memorizo esa información, memorizo esas acciones. Una vez que lo he memorizado, lo ejecuto cuidadosamente para verificar que lo haga de la manera correcta. La retroalimentación puede ser eh, externa, es decir, me lo puede realizar una persona o yo mismo puedo darme la retroalimentación. Acá creo que me equivoqué, creo que lo pude haber hecho de esta manera, creo que en esta segunda oportunidad lo voy a hacer de esta forma. Puedo utilizar esta estrategia, puedo utilizar esta técnica, ¿no? El compañero estudia de esta forma y parece que le traen buenos resultados. Yo también lo voy a hacer. Entonces, puede haber una retroalimentación interna o una retroalimentación externa. Dependerá de qué es lo que yo quiero aprender, de qué manera, de qué forma, eh, qué análisis voy a realizar y ir midiendo cómo me van ayudando esta información. Y para ello yo puedo utilizar ciertas estrategias de aprendizaje. Y estas estrategias de aprendizaje sabemos que eh, son aquellos procedimientos donde las personas planifican y se organizan, ¿no? Estrategias de aprendizaje son formas de procesamientos donde yo planifico, organizo mis estudios con la finalidad de mejorar mi rendimiento. Esto permite también potenciar la atención, agilizar la forma de procesar la información, más profundidad, verificar la comprensión y para ello veo qué estrategia me sirve. Ustedes tienen sus propias
formas de aprender. A la edad que ustedes tienen, han ido aprendiendo y han ido descartando también. Creo que en mi condición voy a utilizar esta estrategia. En la primaria yo utilizaba esta estrategia. Aprendía de esta forma. Sin embargo, en la secundaria tuve que hacer uso de esta estrategia y me traía buenos resultados. Ahora que ya terminé el colegio, he aprendido otra forma o siento que estas estrategias son más efectivas para mí. Yo aprendo más rápido de esta manera. Cada uno ha ido interiorizando ciertas formas que le han ido trayendo buenos resultados, ¿no? Entonces, una de ellas es el repaso, que la mayoría lo realizan. Clase hecha, clase repasada y clase aprendida. Entonces, en el repaso, el mismo nombre lo dice, repito literalmente la información. Practico la información nueva. Para ello puedo yo realizar un repaso simple. Simplemente repito información, trato de memorizar, ¿no? Pero también tenemos el apoyo, el repaso donde yo busco subrayar, resaltar, destacar cierta información de un texto. Unos tratan de copiar en su cuaderno, unos tratan de hacer su propio resumen, unos tratan de escribir información. Entonces estoy haciendo un repaso utilizando estas técnicas de subrayado, resaltar, destacar, copiar. Y otros simplemente repiten la información. Otras estrategias tenemos estrategias que nos pueden servir de organización, ¿no? Clasifico la información. Es, ¿cómo organizo la información que tengo? Algunos le otorgan algunos códigos, algunos tratan de organizarla jerárquicamente, unos realizan mapas mentales, organizadores visuales, eh, esquemas, estructuras visuales. Dice, ¿qué hago con estas 10 hojas de información? Voy a organizarlos. Mientras voy organizándolos, voy aprendiendo, ¿no? Me voy familiarizando más con esta información. Entonces empiezan a ser organizadores visuales, empiezan a hacer mapas conceptuales, empiezan a resaltar lo más importante, empiezan a jerarquizar la información que tienen, darle forma, darle formato y lo organizan. Eso también es una estrategia de aprendizaje. Y luego viene la elaboración, ¿no? En la elaboración relaciona la información nueva con los conocimientos previos, ¿no? El anclaje. Entonces, de la información que tengo, voy indicando las palabras claves, parafraseo, con mis propias palabras voy definiendo ciertos conceptos, puedo hacer un resumen, puedo utilizar analogías, eh, ejercicios previos, me va a permitir aprender, ¿no? De este texto, ¿cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son los términos que yo debería
memorizar, ¿no? Porque al memorizar estos términos me van a permitir explicar la información. Tenemos la supervisión de la comprensión, ¿no? En este caso es generar conciencia de los procesos y de los recursos de aprendizaje. Yo mismo realizarme controles, yo mismo realizarme evaluaciones, ¿no? Entonces, ya que utilizo la inteligencia artificial, ¿no? Toda la información que tengo, puedo ingresarla a la aplicación y le puedo decir, de esta información que te estoy añadiendo, elabórame 10 preguntas difíciles, estilo de eco, 10, pero no me des la alternativa todavía de solución. Como una especie de prueba de examen, ustedes desarrollan, van marcando alternativas y ustedes se van controlando, ¿no? ¿En qué área debería prestarle más atención? ¿En qué área debería yo eh, dedicarle un poco más de tiempo? De esa forma yo voy supervisándome la comprensión, ¿no? Me planteo preguntas, resuelvo cuestionarios, resuelvo de repente exámenes, veo la forma de cómo llego a prácticas de repente de algunas academias, prácticas del centro pre del año pasado, eh, vuelvo a repasar la información, valido. Hoy en día hay aplicaciones que me pueden brindar preguntas para yo ir repasando y obteniendo la información, verificando, ¿no? ¿A qué nivel estoy? ¿Cuánto tiempo me demoro para desarrollar este tipo de ejercicio? Hay estudiantes que hacen uso de estas estrategias de aprendizaje, como la supervisión, para poder generar nuestra propia conciencia de cómo estamos aprendiendo. Y otra estrategia, no va a ser última, de repente es la menos importante, pero el autocontrol emocional es sumamente relevante en una competencia en la cual se encuentran ustedes. Como autocontrol, conciencia del rol de las emociones en el aprendizaje. Bien, en estos simulacros, eh, ¿qué tan consciente he sido de regular mis emociones? Y sobre todo aquellas emociones que bloquean mi capacidad cognitiva para recuperar información, ¿no? Cómo estas interferencias emocionales eh, me bloquean, me paralizan, no me permiten recuperar información. El control de la ansiedad, creencias de autoeficacia, cómo puedo yo promover a mi propia creencia de que tengo la capacidad para poder desarrollar estas preguntas y no dejarme bloquear emocionalmente, ¿no? En algunos casos
Hay personas que no se preparan para este tipo de competencia. Sin embargo, hay otros que ya vienen de colegio donde constantemente los fines de semana siempre estaban en competencia y han aprendido a gestionar sus emociones, han aprendido a gestionar eh, eh, a- emociones que tienen que ver con de repente miedo, ¿no? Angustia, eh, la creencia de deficiencia, ¿no? Creencias limitantes, esto no es para mí, no voy a poder conseguirlo. Hay sujetos con mayor capacidad que yo. Entonces, ese tipo de creencias y ese tipo de mensajes de comunicación interna que tenemos, en vez de ayudarnos, nos bloquean. Es importante tener comunicación interna que nos motiven, ¿no? Sin engañarnos, que nos motiven, ¿no? Entonces, vengo a desarrollar mi examen, para esto me he preparado, tengo meses practicando, voy con confianza, con tranquilidad, eh, a concentrarme, a prestar atención a mi examen, a mi práctica, y voy desarrollando con confianza. Las estrategias de aprendizaje pueden enseñarnos. El sujeto, después de constantes prácticas, adquiere la habilidad de procesar información con mayor eficiencia. Los estudiantes conscientemente deberían activar estos procesos cognitivos para aprender, para elaborar información, para interpretar, para organizar, para reorganizar la información que tenemos, hacer un uso crítico de las informaciones que vamos procesando. Pues ahí tenemos la estrategia del repaso, ¿no? Resaltar, subrayar, copiar, realizar repeticiones orales, ¿no? Y ir practicando, memorizando, estrategias de elaboración, resumen, parafraseo, metáforas, mnemotecnia, ¿no? Ver la forma de cómo, eh, ver la forma de cómo yo llego a recuperar la información con mayor facilidad. Estrategias de organización, poder organizar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, redes semánticas, jerarquizo información, lo organizo. Eso va a permitir construir de la mejor manera o ver. Ahora, y, profesor, ¿y cuál de estas estrategias es la más relevante? ¿No? ¿Qué estrategia tú te sientes más cómodo? ¿Y con qué estrategia tú has verificado que eres más eficiente? No qué estrategia de repente le es más útil a mi compañero, sino cuál me ayuda a mí, ¿no? Con cuál yo me siento más cómodo y aprendo más rápido. Algunos de repente con mapas conceptuales, otros con parafraseos, otros de repente copiando, otros repitiendo oralmente, pero cada uno tiene su forma de cómo va aprendiendo en el camino.
y las técnicas de relajación va a ayudar. Entonces hay gente que aprende a respirar, ¿no? Hay gente que eh, ha aprendido eh, en pensar en otra cosa positiva, en pensar en momentos agradables, en respirar, hablarse internamente, comunicarse, darse valor, motivar, automotivarse. Porque hay gente que dice, pero no me motivan. Ya hoy en día se está hablando de la automotivación, es decir, que el sujeto tenga su propia capacidad para poder estimularse, para poder tener desafíos, metas que le ayuden a mantenerse activo. Ya no buscar que otra persona lo haga por ti, sino tú mismo. Y tenemos la metacognición de estos factores importantes, ¿no? Planificar, controlar y evaluar, ¿no? La metacognición se refiere a la capacidad de evaluación y regulación de los propios procesos y y productos cognitivos para una mayor eficiencia del aprendizaje, ¿no? Planifico, ¿no? Establezco mis objetivos de aprendizaje, en qué tiempo, qué dificultades estoy teniendo, cuáles son mis fortalezas y qué técnica voy a utilizar para aprender cierta información. Luego tengo el control. Es ante la denominada conciencia reflexiva, pienso, repienso, soy consciente de la manera como estoy estudiando y al ritmo que estoy aprendiendo. Entonces, el control me permite verificar avances. Y en el centro pre vemos que están los simulacros, ¿no? Los simulacros me permiten tener avances, ¿no? Ir verificando cómo voy eh, creciendo, cómo me estoy comportando. Y como les digo, no solamente esperar los controles del centro pre, sino yo mismo puedo crear, ¿no? Hoy en día con las aplicaciones de inteligencia artificial, yo le puedo dar archivos a la inteligencia y indicarle, ¿no? Indicarle que me elabore preguntas de examen de admisión de un nivel muy difícil, con un estilo deco, y la inteligencia artificial te da esa información, te permite y de esta manera vas practicando, repasando, para luego en la evaluación comparar. Es comparar lo aprendido. Estas habilidades metacognitivas se entrenan en un proceso que se conoce como aprender a aprender, ¿no? Y se desarrollan con el hábito de la introspección. Es decir, uno mismo tiene que autorreflexionar. ¿Cómo voy avanzando? Ya estoy en la semana 13, semana 12, ya me faltan 6 semanas, 5 semanas. ¿Qué tal? ¿Qué tal me ha ido? ¿Qué tal he aprendido? Eh, ¿Cómo voy en mi avance? Esa es una autorreflexión, ¿no? Voy por buen camino, tengo la posibilidad del ingreso directo o creo que voy a ir a un examen de admisión. Entonces, autorreflexiono. Y para ello puedo tener el aprendizaje autorregulado, ¿no? Que algunas personas lo realizan. Para el aprendizaje autorregulado tengo que
planificar mis actividades, tengo que controlar, tengo que evaluarlas, tengo que ver mis procesos motivacionales, mis procesos afectivos, ¿no? Un sujeto motivado selecciona y realiza actividades por el interés y por la meta. Tengo una meta que lograr, mi meta es ingresar a la universidad, entonces yo mismo tengo que autorregularme, yo mismo tengo que motivarme, es- tengo que mostrar mayor esfuerzo mental, tengo que ver qué estrategia es más efectiva para mí. Entonces, autores consideran que el aprendizaje autorregulado sobre su propio pensamiento, afecto, ¿no? Esto va a ayudar a la adquisición de conocimientos y destrezas. Pero yo mismo tengo que planificar, yo mismo tengo que controlar, yo mismo tengo que evaluarme, yo mismo tengo que motivarme. Y también tenemos el aprendizaje cooperativo. Entonces, en el aprendizaje cooperativo, eh, actúa con los recursos del equipo, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y las relaciones sociales. Cuando el aprendizaje se organiza cooperativamente, los objetivos de los sujetos están interconectados, ¿no? Entonces, de manera grupal vamos a estudiar el libro tal, ¿no? Vamos a estudiar economía, ya, entonces eh, vamos a estudiar y en 2 horas tú explicas la demanda, tú la oferta, tú el mercado, tú los sujetos y vamos memorizando y de manera cooperativa cada uno aportando lo que le ha tocado estudiar, ¿no? Las partes principales. Porque cuando trabajamos de manera cooperativa estamos interconectados. Por tanto, cada uno asume el objetivo de que los demás aprendan. O de esta manera los sujetos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje. Y en la vida también, en la vida laboral, también sucede lo mismo, ¿no? Hay equipos multidisciplinarios, que es un trabajo cooperativo. Cada uno desde su profesión aporta. Un trabajo multidisciplinario en el área de salud, el médico, la enfermera, la obstetra, el nutricionista, el psicólogo. De manera multidisciplinaria, cada uno aporta desde su profesión. Entonces, en el aprendizaje cooperativo se van desarrollando ciertas características, la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, cada uno se compromete y tiene que cumplirlo, porque si no, ese grupo o ese aprendizaje cooperativo empieza a romperse, ¿no? Debido a que hay personas que no cumplen con el acuerdo, que es aprenderse tal teoría para que el día tal la explique. Desarrolla las habilidades interpersonales como la comunicación, llegar a acuerdos, negociar y los procesos grupales, ¿no? Toda esta información permite al sujeto aprender. Eso es lo que busca, aprender cómo llegamos a aprender. Y para ello vamos a ir al ejercicio 1, ¿sí? En el chat colocan las alternativas.
Ya, acá Zenón nos dice la E. Ya. Y con respecto a la pregunta de Víctor, nos dice, profesor, si nos preguntan qué tipo de aprendizaje existe docente facilitador entre el aprendizaje significativo y por descubrimiento. ¿No? El nombre facilitador por lo general es considerado como un guía. Entonces, yo marcaría lo que es el aprendizaje por descubrimiento. ¿No? Porque en este caso, eh, el facilitador, que puede ser de repente el papá, alguien que tiene más experiencia, te guía, te facilita, pero el que va a descubrir eres tú, ¿no? A través de tu curiosidad, a través de la observación. Entonces, desde mi punto de vista y de lo que hemos reflexionado, el facilitador ingresaría en el aprendizaje por descubrimiento, ya que en el aprendizaje significativo, el docente hace un trabajo más, se involucra más en el significativo. En el de descubrimiento solamente lo guía, ¿no? Y Zenón dice la E, ¿no? Fernanda también dice la E. Vamos a ver cuál es la alternativa del ejercicio uno. Un monje de un templo budista al explicar a sus aprendices la relación que hay entre un cuenco y la meditación, los interroga previamente para establecer qué nivel de conocimiento tienen sobre los siete metales que en aleación constituyen al cuenco, ¿no? Con respecto a lo anteriormente mencionado, es correcto afirmar que el monje, uno, hace uso del modelo vicario con sus aprendizajes, ¿no? Es decir, modelo por observación. No, no es un modelo por observación. Entonces la primera sería falsa. Evalúa conocimientos previos que están asociados con el aprendizaje significativo. Sí. Empleará el anclaje propio del aprendizaje por recepción. eh, También, ¿no? Entonces, eh, la respuesta correcta es la alternativa E. Recordando que el aprendizaje significativo y el anclaje implica la integración de saberes nuevos con los saberes ya preexistentes. Vamos con el ejercicio 2.
A ver, dice la 2, la B. Planifica, controla y evalúa. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta en la 2. Jefferson es un joven estudiante que se caracteriza por usar agendas para planificar su aprendizaje. Crea ambientes agradables, establece metas y va monitoreando la efectividad de las estrategias de aprendizaje que utiliza. En este caso podemos indicar que se está dando un aprendizaje. A, procesamiento de la información; B, autorregulado; C, por descubrimiento; D, significativo; y E, vicario, ¿no? Entonces, vemos que la alternativa correcta es la letra B, ¿no? Porque el aprendizaje autorregulado incluye procesos de motivación, procesos afectivos, hace referencia sobre todo el proceso mediante el cual el estudiante ejerce el control por sus propios pensamientos y conductas con la finalidad de aprender. Por eso, la alternativa correcta es la B. Vamos al ejercicio 3.
ver, la 3 dice en la C. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. O sea, el enfoque cognitivo destaca el rol determinante que tienen las estructuras mentales en el proceso de aprendizaje. En relación con esta idea, es correcto afirmar que el déficit intelectual no constituye un obstáculo en general para la formulación de conceptos. Los procesos mediadores no constituyen un recurso indispensable y valioso para el aprendizaje. La idiosincrasia de un grupo de individuos puede influir en la adquisición y exhibición de saberes nuevos, ¿no? Entonces, vemos que la respuesta correcta en la 3 es la alternativa C, ¿no? Entonces, solo la 3, ¿no? La idiosincrasia de un grupo de individuos puede influir en la adquisición y exhibición de saberes nuevos, ¿no? Porque sabemos que el nivel intelectual sí influye al momento de formular conceptos y que los procesos mediadores como la memoria, la atención, la percepción, son recursos indispensables para el aprendizaje, ¿no? Más en esta teoría cognitiva. Ah, vamos al ejercicio 4.
A ver, la 4, la C, nos dice Teresa. Vamos a ver, Sebastián, Luis, Javier y Ana formaron un grupo de estudio con el objetivo de mejorar sus aprendizajes y lograr la meta común de ingresar a la universidad. Se comunican adecuadamente, trabajan en equipo y se apoyan mutuamente. Perdón. Y si uno resuelve un problema, todos los integrantes aportan hasta que quede todo claro. En relación al aprendizaje cooperativo, ¿cuál de los siguientes enunciados la representa? Uno, todos tienen saberes previos, por lo cual el aprendizaje será más factible. En este tipo de aprendizaje, el grupo tiene objetivos interconectados. Cada uno de los integrantes descubre el aprendizaje a su ritmo y se apoyan todos, ¿no? La C nos dice, y el la alternativa correcta es la C, ¿no? En este tipo de aprendizaje, el grupo tiene objetivos interconectados, ¿no? Porque recordemos que el aprendizaje cooperativo, los objetivos de los distintos sujetos están interconectados, cada uno asume el objetivo de que los demás aprendan, trabajan juntos y maximizan su propio aprendizaje. Entonces, la alternativa correcta es la C. Vamos con el ejercicio 5.
La 5, la B, vamos a ver, el aprendizaje social contempla la retención de las características de la información que se va a adquirir. Con respecto a este modelo, es correcto afirmar que la reproducción motora no siempre es una condición necesaria para el aprendizaje vicario. Solo la retención del patrón conductual de un modelo no garantiza el aprendizaje. El modelo a imitar siempre favorece un aprendizaje por descubrimiento. Entonces vamos a ver ejercicio 5. La alternativa correcta es la letra B, ¿no? El aprendizaje observacional requiere de la reproducción motora de un comportamiento previamente observado en el modelo. Además, se requiere la atención previa del patrón conductual. Por eso la alternativa correcta es la B, ¿no? Solo la 2. Vamos con el ejercicio 6.
La C y la B. A ver, vamos a ver cuál es. La metacognición nos permite autorregular los mecanismos cognitivos dirigidos a un propósito de aprendizaje. Uno, Ricardo, para adquirir nuevos conocimientos, sigue la estrategia de anotar los temas más relevantes. Dos, Luisa es una estudiante con buena memoria, la cual le sirve para aprender los diferentes cursos que lleva en la universidad. Tres, Sara programa de forma ordenada los temas que tienen que estudiar. Además, se da cuenta que aprender mejor en horas de la mañana. Es- En el ejercicio 6, la alternativa correcta es la B. Ricardo está usando una estrategia de aprendizaje más, no está haciendo metacognición, es falso. Tener buena memoria es importante para el aprendizaje, pero no está dentro del proceso de metacognición, falso. La metacognición tiene que ver con la planificación y el control que hace el estudiante, lo cual le permite regular sus procesos cognitivos, verdadero. Entonces, el ejercicio 2, perdón, el ejercicio 6, la alternativa correcta es la B. Vamos con el ejercicio 7.
A ver, la 7, Ramírez dice la E, Pérez la E, Teresa la E, Ángel la E. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta en la 7. ¿Qué nos dice? En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene un rol activo en su aprendizaje. Uno considera que los aprendizajes solo se evidencian mediante un razonamiento deductivo. Dos, en la etapa de representación del entorno, un individuo puede resolver un problema. Tres, definitivamente la formulación de conceptos no es un propósito relevante. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Ejercicio 7. La alternativa correcta es la E, solo la 2. Entonces, en el aprendizaje por descubrimiento, solo la base de razonamiento inductivo, se busca desarrollar la capacidad para formular conceptos. La alternativa correcta es la E. Vamos al ejercicio 8. Ejercicio 8. La teoría del procesamiento de información explica el aprendizaje sobre la base de lo que se denomina metáfora del computador. Con respecto a esta teoría y considerando el caso de un estudiante con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es correcto inferir lo siguiente. Uno, no presentará dificultades en las etapas iniciales del procesamiento. Dos, presenta dificultades en el almacenamiento, pero no en la evocación de la información. Tres, el nivel de atención no está disociado del nivel de almacenamiento. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Acá han colocado la 8, la A. A ver, no.
Ramírez y Teresa dice la A. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta en la 8. ¿Sí? Efectivamente es la A. Ya, solo la 3. En la teoría del procesamiento de la información, el registro de la información entrante implica procesos claves como la atención y memoria. ¿Ya? Y estos se ven afectados cuando hay un déficit en uno de ellos, como en el TDAH. Por eso la alternativa correcta es la A. Vamos al ejercicio 9. Ejercicio 9. Teresa dice la C. Vamos a ver. La Gestalt señala que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo perceptual, en el cual el individuo juega un rol activo, agregando algo a la simple percepción, de tal manera que se puede percibir como una unidad o totalidad. El aprendizaje se presenta de manera súbita o repentina y recibió el nombre de insight. 1. Se requiere que el estudiante sea consciente del proceso de aprendizaje para que encuentre la solución del problema. Para que
Se dé el proceso de aprendizaje es fundamental la presencia de los saberes previos de los estudiantes. Es necesario la participación de un proceso mediador para que se dé el aprendizaje por insight. Vemos que la alternativa correcta en la 9 es la letra C, solo la 3, ¿no? Es necesario la participación de un mediador para que se dé el aprendizaje por insight, ¿no? Ya que el aprendizaje por insight se da por comprensión súbita producida por la rápida reconfiguración de los elementos de una situación problema. Entonces, vamos a la pregunta 10. Ejercicio 10, la E nos dice, ¿no? Y en el ejercicio 10, la alternativa correcta, tenemos que es la E, ¿no? Entonces ahí tenemos las claves. ¿Sí? Pues, nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Cuídense, estimados estudiantes.